Alejandro Magno funcionando. Y él se siente en la cúspide del mundo. En 1970, la intervención en Angola es de 1975, la de Etiopía 77, si no recuerdo mal, y en el 79 él es el presidente de la Asociación de Países de los no alineados, el movimiento de no alineados, está en la cúspide. Pero sobre todo, ha ido modificando su proyecto político y los objetivos de la revolución, porque todo eso es poco importante. Desde el punto de vista sociopolítico, el principal objetivo de la revolución en el año 59 era desarrollar súbitamente a Cuba, convertir a los cubanos en un país próspero y rico. Se creía en ese cuento, porque como era gente que no tenía la menor información ni sabían cómo se crea la riqueza, y Fidel Castro además carecía de cualquier experiencia laboral, porque era un hombre que tenía salvo para la revolución, para todo lo que fuera un esfuerzo organizado de ganarse la vida, no tenía experiencia, era un instinto laboral muy débil en ese sentido. Lo que tenía era un instinto revolucionario muy fuerte. Entonces, él pensaba al principio que iban a desarrollar súbitamente a Cuba, y Cuba se iba a convertir en porque ellos creían que todo eso era muy sencillo, que uno decidía que un país se convirtiera en desarrollado como con una varita mágica, y el país se convertía en eso. Hay un discurso maravilloso del Che Guevara en Punta del Este en 1962, donde explica que en 10 años Cuba va a superar a los Estados Unidos en ingreso per cápita. Y por supuesto, entonces la gente pues se burla, que se oye, Che Guevara desde la tribuna dice, bueno, ustedes ríanse, pero ya verán dentro de 10 años que se lo creían. Se lo creían porque la ignorancia genera unas actitudes muy curiosas en la gente. Y este era un grupo profundamente ignorante que había tenido un triunfo político muy grande, pero que desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de una sociedad no tenía la más remota idea de cómo ocurría eso. Era un gobierno perplejo ante lo que era la creación de riquezas, pero además muy confundido porque creían que tenían todas las respuestas. De la mano de los soviéticos cambian el discurso político, cambian la organización del Estado cubano y cambia la estrategia de conquista. Porque los soviéticos sí le permiten que Cuba tenga llegó a tener el 7º, 8º ejército del mundo, en número de personas, en número de carros de combate, de artillería, llegó a tener un gran ejército. Ese ejército después se fue consumiendo y fue desapareciendo como consecuencia de la crisis, pero hay un momento en el que el ejército cubano era el ejército más grande de América, excluido el de Estados Unidos. Era más grande que el de Brasil, por ejemplo, que es una cosa asombrosa. Y estamos hablando de los años 79, años 80. Se produce, y estoy saltando, se produce el descalabro de la Unión Soviética en el año 91, año 89, la caída del muro, el derribo del muro. El muro no se cayó, lo derribaron. Y a partir de esa experiencia tenemos a un señor indiferente a la realidad. Hay que revisar los discursos de Fidel del año 90, 91, 92, que son asombrosos, porque llega a plantear, al final algo de razón tenía, pero por las carambolas esas que a él le salen inesperadamente bien, llega a plantear que el comunismo desaparece, pero desaparece durante un cierto periodo, y que Cuba será una especie de vivero en el que se mantendrán los marxistas-leninistas todavía vivos y en suspensión hasta que el mundo recupere su esperanza en el marxismo, y entonces en Cuba podrán encontrar inspiración para la reconstrucción del sistema, que es la frase que se dijo tantas veces de que Cuba se convertía en el parque jurásico del marxismo-leninismo. Empieza a languidecer, Fidel ya no tiene fuerzas para continuar su ofensiva política,
pero sí para cavar trincheras y para defender el perímetro que él ha conquistado primero, que es Cuba, y para empezar su lucha nunca terminada contra los Estados Unidos y contra Occidente. En ese momento recluta a un aliado, que es Lula da Silva y el Partido del Trabajo brasileño. Y entre Lula da Silva y Fidel Castro crean el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es un vertedero de grupos políticos que vienen de la izquierda más feroz, que se ha quedado sin la Unión Soviética, se ha quedado sin referencias ideológicas, que están desperdigados por distintos países y acaban todos carenando en ese Foro de Sao Paulo, que al principio no es otro sitio que eso, un foro para estar juntos, para acompañarse en medio del dolor de la desaparición del comunismo. Y ahí están las FARC colombianas y están los terroristas, exterroristas guatemaltecos y salvadoreños, es decir, toda esa patulea siniestra de la izquierda violenta carena en ese grupo, que es el Foro de Sao Paulo. En ese momento están reconstruyendo sus relaciones. Cuando en 1992, en Venezuela, aparece un personaje extraño que es Hugo Chávez, intenta dar un golpe militar y fracasa. Poco después intenta dar un segundo golpe militar desde la cárcel y fracasa también. La primera reacción del gobierno cubano es la condena, porque les parece un golpe fascista. Hay un telegrama de Fidel a Carlos Andrés Pérez felicitándolo por la derrota de ese tipo, que sea. Pero en el año 95, después de que Hugo Chávez sale de la cárcel y lo amnistían y todo esto, va a Cuba. ¿Por qué va a Cuba? Pues estas son las grandes paradojas de la historia. El gobierno de Caldera, en ese momento en Venezuela, había invitado a Jorge Mas Canosa a una recepción, ya que se reuniera con el presidente venezolano Rafael Caldera. Entonces, la venganza del gobierno cubano fue invitar a Hugo Chávez. Y cuando Hugo Chávez llega a Cuba, se produce un flechazo de amor incontrolable. Los dos caen rendidos uno frente al otro. ¿Por qué? Porque deliran en la misma sintonía. Son dos grandes locos que empiezan a desarrollar lo que nunca se apagó en el corazón de Fidel, que es la voluntad de conquistar el planeta. 1998, elecciones, gana el señor Hugo Chávez, empieza un acercamiento entre los dos países que se estimula de una manera sorprendente en el 2002, después de abril del 2002, cuando fracasa el golpe, fracasa no, porque no fracasó, sino cuando se desintegra el golpe contra Hugo Chávez y él retorna al poder. Entre otras cosas, retorna al poder por la ayuda que le da Fidel. Fidel es muy importante en el regreso de Chávez al poder. Monta una intriga internacional donde no se ahorra ningún gesto para conseguir que Chávez regrese al poder. Entre otras cosas, por ejemplo, llamar por teléfono a Aznar, que era presidente de gobierno en España, y pedirle a Aznar que interviniera para salvar la vida de Hugo Chávez. Y Aznar lo hace. Pero esa llamada a Aznar, no, hay 40 llamadas semejantes. Cuando Hugo Chávez sale de la cárcel, cuando regresa al poder, entre el 2002 y el 2005, en esos 3 años, el acercamiento entre estos dos personajes, menos carnal, fue de todo tipo. Llegaron a la conclusión de que la reconstrucción de un eje, o la construcción de un eje Caracas-La Habana, podía sustituir a la Unión Soviética en la tarea de la conquista del planeta.